¿Alguna vez han escuchado la historia de una hija real tan inconveniente que la historia misma intentó olvidar su existencia? En la larga y sangrienta saga de los Tudor, el rey Enrique VIII se alza como uno de los monarcas más infames de toda Europa. Su nombre evoca imágenes de glotonería, tiranía y 6 matrimonios, 2 de los cuales terminaron con sus esposas perdiendo la cabeza. Lo conocemos como el hombre que rompió los lazos de Inglaterra con la Iglesia Católica, todo en busca de un heredero varón. Un monarca tan obsesionado con su legado que doblegó tanto a la Iglesia como al Estado a su voluntad. Sin embargo, a pesar de toda la grandeza y el caos que dejó a su paso, hay fantasmas en los márgenes de la historia que rara vez tienen voz. Entre esas sombras olvidadas se encuentra la historia de una joven que pudo haber sido su hija. Una niña nacida del escándalo, asignada a otro hombre y borrada silenciosamente de las crónicas del poder. Su nombre era Ethelreda Malte, también conocida como Audrey, y a diferencia del hijo ilegítimo más reconocido de Enrique, Henry Fitzroy, duque de Richmond y Somerset, Audrey fue negada en la narrativa real. Su madre no era una noble ni una favorita de la corte, sino Joan Dingley, una lavandera. Según todos los relatos, era una mujer de origen modesto que servía silenciosamente en el personal doméstico de Enrique. Pero incluso desde esos humildes orígenes, un escándalo real comenzó a arder lentamente, uno que se mantendría vivo durante décadas después del nacimiento de Audrey. Hoy desenterraremos este misterio. Nos sumergiremos en las sombras de la corte Tudor para descubrir a la hija olvidada, la madre silenciada y el sastre que guardó un secreto real que la historia no pudo contener por completo. Prepárense para una inmersión profunda en uno de los enigmas más fascinantes de la monarquía inglesa. Imágenes de la vida cotidiana en el Palacio Tudor. Lavanderas trabajando, pero con un aire de misterio. Primeros planos de documentos antiguos y mapas de Somerset. Joan Dingley, también conocida en los registros como Joan Dobson, era la lavandera de Enrique VIII, no una cortesana ni una amante celebrada o temida, sino una trabajadora cuyas tareas la mantenían fuera de escena en el palacio. Sin embargo, hay razones convincentes para creer que se convirtió en algo más para el rey, aunque solo fuera brevemente. Los rumores circularon durante y después del reinado de Enrique de que Joan dio a luz a su hijo, una hija nacida entre 1527 y 1535. Esa niña eventualmente sería conocida como Ethelreda Malte. El momento de su nacimiento es revelador. Si nació en 1527, su llegada se sitúa justo después del clímax de la relación de Enrique con Bessie Blount, la mujer que le dio a Henry Fitzroy, y durante los capítulos finales de su primer matrimonio con Catalina de Aragón. Para entender cómo pudo haber ocurrido tal relación, es importante apreciar la cultura de la corte bajo Enrique VIII. El rey tenía poder total, no solo sobre la política y la religión, sino sobre las vidas y los cuerpos de quienes lo rodeaban. Si deseaba a una mujer, especialmente una sin una familia poderosa que la protegiera, rechazarlo rara vez era una opción. En la corte Tudor, las mujeres a menudo eran peones, casadas o ofrecidas al rey para ganar favores políticos o escalar en la jerarquía. El desequilibrio de poder era extremo. Una convocatoria real a la alcoba del rey no era una solicitud, era una expectativa. Y en el caso de mujeres de rango inferior como Joan, las apuestas eran aún más altas. Una sola noche podría significar una vida de patrocinio o, lo que era más probable, la deshonra. No hay confesión sobreviviente ni documento de Enrique VIII que nombre a Audrey como su hija. Pero las sombras que dejó atrás en propiedades, herencias y el contexto de su nacimiento susurran una historia propia.
imágenes de sastres trabajando en la corte, el lujo de la ropa real y una transición a la majestuosa St. Catherine's Court en Somerset. Aunque Enrique nunca la reconoció formalmente, sí otorgó favor a un hombre llamado John Malte, su sastre. Malte no era noble ni cortesano con un largo linaje familiar, era un artesano hábil que ganó prominencia vistiendo al rey. Sin embargo, este hombre improbablemente afirmó que Ethelreda era su hija ilegítima. ¿Por qué un sastre real aceptaría de repente a una niña en su hogar, una chica sin vínculos aparentes con su sangre? La respuesta puede estar en una encubierta meticulosamente orquestada. Enrique, acostumbrado a manipular el linaje y reescribir la legitimidad cuando le convenía, pudo haber confiado a su sastre un secreto: criar a la inconveniente hija del rey como propia. A cambio, Malte recibió tierras y riquezas, incluyendo la gran propiedad de St. Catherine's Court en Somerset. Esto no fue un regalo simbólico, fue una recompensa sustancial, digna de un hombre encargado con un encargo real. Mientras Audrey fue criada bajo el nombre de Malte, permaneció curiosamente atada a círculos de influencia y riqueza muy por encima de lo que se esperaría para la hija ilegítima de un sastre. Esta decisión de hacer que John Malte reclamara a Ethelreda como suya pudo haber parecido la ruta más segura para todos los involucrados. Joan, la madre lavandera, no recibió reconocimiento oficial, pero probablemente fue protegida de alguna manera no escrita, un secreto real mantenido en silencio bajo una montaña de discreción Tudor. Audrey creció con tierras, posición y eventualmente un matrimonio, pero sin el reconocimiento abierto que podría vincularla al trono. Enrique VIII probablemente vio este silencio como protección para su reinado, para sus matrimonios y, lo más importante, para su cuidadosamente curada imagen como un hombre que solo reconocía herederos legítimos cuando le convenía. Imágenes de documentos legales, testamentos antiguos y grabados de Enrique VIII y sus herederos, contrastando con la figura ausente de Audrey. Cuando John Malte murió en 1547, la posición de Audrey cambió de nuevo. En su testamento, Malte la reconoció como su hija y le dejó una importante herencia. Este acto es intrigante y revelador, porque para ese momento Audrey ya era una mujer joven, estaba bien establecida y ya no era una niña necesitada de tutela. Sin embargo, Malte aún tomó la decisión de asegurar su seguridad financiera. ¿Fue este un último acto de lealtad al rey que le había confiado su vida? ¿O una confesión final de toda una vida guardando un secreto real? La naturaleza de las relaciones de Enrique VIII con sus hijos, tanto legítimos como no, fue a menudo transaccional y cruel. Su hijo reconocido Henry Fitzroy fue colmado de títulos, criado con privilegios e incluso considerado en un momento como posible heredero. Sin embargo, murió joven y Enrique nunca lo legitimó. Sus hijas legítimas, María e Isabel, fueron declaradas ilegítimas en varios momentos, sus estatus cambiando con los caprichos románticos y políticos de Enrique. En este contexto, la completa omisión de Audrey se vuelve aún más llamativa. No fue solo ignorada, fue eliminada, reasignada, hecha invisible. Nacer mujer de la madre equivocada en el momento equivocado bajo el gobierno de Enrique era ser un peligro no solo para uno mismo, sino para la frágil ilusión de control del rey. Hay otra razón convincente por la cual la existencia de Audrey pudo haber sido tan suprimida. Si nació a finales de los años 1520 o principios de los 1530, su vida se habría superpuesto con el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón y luego con Ana Bolena. Este fue un periodo de agitación personal y política profunda para el rey. Su obsesión por producir un heredero varón, sus guerras con el Papa y su propia conciencia, y su reestructuración radical de la religión inglesa, todo dependía de la legitimidad de sus uniones y sus descendientes.
Una hija ilegítima de una lavandera podría haber proporcionado munición peligrosa para sus críticos, tanto dentro como fuera del país. Peor aún, si Audrey nació durante su cortejo o temprano matrimonio con Ana Bolena, habría añadido combustible al fuego que decía que los motivos de Enrique para anular su primer matrimonio no eran puramente sobre buscar un heredero legítimo, sino también sobre perseguir amantes y engendrar bastardos. Para un hombre obsesionado con la imagen, el poder y el legado, Audrey era una carga. Y así, su historia, como la de tantas mujeres a lo largo de la historia, fue escondida, reescrita, pasada a otro hombre. Imágenes de la vida en la campiña inglesa, casas señoriales y representaciones de la nobleza menor Tudor, rostros pensativos de mujeres históricas. Sin embargo, el rastro en papel que dejó atrás aún brilla débilmente en los registros históricos. Se casó, se convirtió en terrateniente y se movió en círculos de privilegio silencioso. Pero su nombre nunca apareció en los registros oficiales como hija real. Su rostro nunca fue pintado en el retrato familiar. Nació en un escándalo real y fue criada en una oscuridad elegante. La pregunta permanece: ¿sabía quién era realmente Audrey Malte? La mujer criada como hija de un sastre alguna vez sintió el peso de una corona que nunca podría reclamar. Vio la forma en que su vida brillaba con fortunas extrañas y se preguntó por qué. ¿O vivió sus días en una negación pacífica, feliz de existir justo más allá del resplandor peligroso del fuego real? La corte Tudor era un teatro de sombras, lleno de pasillos que susurraban motivos ocultos y una coreografía elaborada de silencios. En ese mundo, el poder no solo se heredaba, se curaba, se protegía y a veces se manipulaba violentamente. Los secretos eran moneda, y entre los secretos más cuidadosamente guardados estaban los de sangre. La historia de Ethelreda Malte se desarrolla no a través de grandes declaraciones, sino mediante omisiones cuidadosas y generosidades estratégicamente ubicadas. Para entender cómo una niña pudo haber nacido de un rey y, sin embargo, ser eliminada de la historia, necesitamos observar más de cerca los mecanismos de control bajo Enrique VIII, porque el borrado de Audrey no fue un olvido pasivo, fue una decisión activa, probablemente tomada por el propio Enrique y ejecutada por aquellos cuya lealtad dependía de la obediencia a la corona. Durante la era Tudor, el linaje no era solo una cuestión de herencia, era una cuestión de legitimidad, soberanía y sucesión. Para Enrique VIII, cuya desesperación por un heredero varón lo llevó a destruir un matrimonio, una iglesia y muchas vidas, cualquier cosa que pudiera socavar su narrativa de propósito real era peligrosa. Cada hijo que engendraba, legítimo o no, era un jugador político potencial. Una hija nacida de una sirvienta no podía ser legitimada sin consecuencias, no sin abrir la puerta a preguntas sobre sus otras uniones y descendientes. Así que la niña fue eliminada del registro real, envuelta en el nombre de un sastre y entregada a una vida tranquila de riqueza, pero sin reconocimiento. Imágenes de John Harrington, la corte isabelina y el invento del inodoro de descarga. Énfasis en la ironía del legado. John Malte, el sastre de confianza de Enrique, es un personaje esencial en este misterio. No era solo un sirviente cualquiera, era un hombre lo suficientemente cercano al rey como para recibir recompensas sustanciales. La aceptación de Ethelreda como hija ilegítima por parte de Malte puede parecer un acto de bondad, pero en el contexto despiadado de la política Tudor, lo más probable es que fuera un arreglo, un trato. A cambio de nombrar a Audrey como suya, Malte recibió tierras, títulos y la riqueza para criarla como una dama. Esto no fue simplemente una adopción, fue la tutela de un secreto. Se convirtió en cierto sentido en el escudo del rey, protegiendo al monarca del escándalo mientras aseguraba su propio ascenso a cambio. Pero ¿qué dice eso sobre el lugar de Audrey en el mundo? No era ni real ni común,
Nació de una lavandera y fue criada en el confort aristocrático, su nombre incluido en documentos, pero no en linaje. Tenía riqueza, sí, y más tarde un matrimonio respetable, pero siempre bajo la superficie persistía la sensación de que su identidad había sido preescrita, empaquetada y suprimida. A medida que Audrey entró en la adultez, la riqueza que le dejó John Malte se volvió central para su estatus. Cuando murió en 1547, su testamento hizo provisiones cuidadosas para ella, asegurando que no quedara a merced de la política cortesana o alianzas nobles. Esto fue inusual, no inaudito, pero definitivamente notable. Los sastres, incluso los reales, no se esperaría que dejaran vastas propiedades a hijos ilegítimos, a menos que algo más profundo estuviera en juego. Malte no solo le dejó dinero, le dejó tierras. La tierra era la verdadera moneda del poder en la Inglaterra Tudor. Con ella venía la influencia, la autonomía y la capacidad de moldear el propio destino, o al menos sobrevivir fuera del patrocinio noble. La herencia de Audrey incluía propiedades en Somerset y Londres, ubicaciones clave para la riqueza y la influencia. La colocaba firmemente dentro de la nobleza menor, aunque sin sangre noble oficial. Esto nuevamente plantea la pregunta: ¿por qué un sastre, incluso uno que trabajaba para el rey, otorgaría recursos tan enormes a una hija que nunca reconoció públicamente en vida? A menos, claro, que nunca fuera realmente suya desde el principio. Lo que añade más intriga es que incluso después de la muerte de Enrique en 1547, el mismo año que murió John Malte, no hubo ningún movimiento para traer a Audrey al círculo real. Si realmente fuera su hija, y el rey ya muerto, ¿por qué no fue reconocida, legitimada o siquiera susurrada en los círculos nobles? La respuesta puede estar en el caos político de la sucesión de Enrique. La muerte de Enrique desencadenó una serie turbulenta de eventos. Su hijo enfermizo Eduardo VI reinó brevemente antes de morir joven, seguido por el desastroso reinado de Lady Jane Grey, y luego la sangrienta ascensión de María Primoru. En este clima, la legitimidad era más peligrosa que nunca. Lo que estaba en juego no eran solo títulos, era la supervivencia. Cada rival, cada reclamante potencial, por remoto que fuera, era una amenaza. La mera existencia de Audrey, si se ataba públicamente a Enrique VIII, podría haberla marcado para la muerte. María, la hija mayor de Enrique, no tenía tolerancia por aquellos que consideraba amenazas a su trono. Ejecutó a Lady Jane Grey, su propia prima, con rapidez escalofriante. Una media hermana oculta, incluso una sin ambiciones, podría haberse convertido en un peón en el juego de otro. También vale la pena señalar que la última esposa de Enrique, Catalina Parr, estaba viva durante los primeros años de Audrey y tenía la reputación de proteger a los hijos de Enrique. Sin embargo, incluso ella no hizo ningún movimiento para elevar el perfil de Audrey. Esto sugiere que la decisión de mantenerla oculta había sido firmemente cimentada, probablemente por el propio Enrique, y llevada a cabo con acuerdo tácito por quienes lo rodeaban. Pero esta historia no es solo mecanismos políticos, también trata del costo humano del secreto real. Joan Dingley, la madre de Audrey, es un fantasma en los registros. Aparece solo como la lavandera y luego desaparece, su vida tragada por la maquinaria de la discreción cortesana. Uno se pregunta qué promesas le hicieron, qué amenazas soportó, qué emociones enterró cuando su hija fue entregada a un sastre y la corte pretendió que nunca existió. ¿Fue Joan una víctima del apetito del rey? ¿O encontró en el arreglo una especie de protección extraña, una forma de darle a su hija una vida mejor, incluso si significaba borrar su propio lugar en ella? Imágenes de Sir John Harrington y otros descendientes mostrando su influencia en la corte isabelina. El énfasis en la supervivencia y la ironía del destino. Para Audrey, crecer debe haber sido un estudio en contradicciones.
rodeada de riqueza pero sin origen, aceptada en sociedad pero nunca completamente abrazada. Probablemente se le enseñó a leer y escribir, quizás aprendió música o idiomas, las herramientas de una dama adecuada. Pero la puerta a la corte, al mundo de la verdadera nobleza, permaneció firmemente cerrada. Su patrocinio venía con un techo, su linaje, aunque real, no podía ser mencionado, y sin embargo sobrevivió. Se casó, heredó. No sufrió el destino espantoso de tantas mujeres vinculadas al nombre de Enrique, pero al hacerlo, desapareció de otra manera, no por violencia, sino por silencio. Ese silencio era el punto. La vida de Enrique Outo estuvo llena de gestos grandiosos, matrimonios, ejecuciones, reforma religiosa. Pero en el caso de Audrey Malte, eligió el camino silencioso. Sin declaración, sin título, sin escándalo, solo un nombre en el testamento de un sastre, una hija vestida de comodidad, pero enterrada en el anonimato. Ethelreda Malte, o Audrey, como también se la conocía, entró en la adultez como una mujer marcada por la riqueza, pero sin raíces claras en su identidad. Para mediados del siglo XVI, se había convertido en una figura de intriga, no por lo que hizo públicamente, sino por los secretos que sugería su existencia. Su posición era delicada, posiblemente hija de un rey, criada por un sastre y con tierras dignas de una noble. Pero en la Inglaterra Tudor, la tierra sin un apellido era tanto un regalo como una carga. Su vida como joven mujer se desarrollaría en silencio, pero con una gravedad extraña que aún hoy atrae a los historiadores. Su matrimonio fue quizás el acto más definitorio de su vida adulta. En algún momento después de la muerte de John Malte, Audrey se casó con John Harrington, un hombre con conexiones cortesanas y un apellido que llevaba más peso social que el suyo. Este matrimonio le dio una apariencia de legitimidad y le brindó acceso a redes más amplias dentro de la sociedad Tudor. John Harrington no era ajeno al mundo complejo de la política real. La cercanía de su familia al poder ofreció a Audrey un nuevo escudo, uno hecho de estatus en lugar de secreto. Pero esta unión también revela algo más profundo sobre su papel en la red social de la época. Fue un matrimonio estratégico. Audrey no se casó con un desconocido, ni fue arrojada a la oscuridad. En cambio, se alineó con una familia conocida por el establecimiento Tudor, respetada, presente y útil. A través de este enlace, el estatus incierto de Audrey se elevó aún más, pero sin atraer demasiada atención. Fue, en todos los sentidos, un matrimonio que preservó el equilibrio. Suficiente legitimidad para protegerla, pero no tanta como para poner en peligro a otros. Debemos hacer una pausa y considerar lo que este matrimonio implica sobre cuánto sabían los demás. John Harrington debió haber estado al tanto de los rumores, del curioso peso de su herencia, del perfil de su padrastro. Se casó con una mujer criada por un sastre, pero dotada como una noble. En la Inglaterra Tudor, donde cada moneda y título era medido, hay pocas explicaciones para este tipo de disparidad. Audrey no era simplemente rica, era anormalmente rica para alguien de su posición. Esto no era una acumulación modesta de bienes, era una riqueza al nivel de un patrocinio real. Y eso por sí solo sugiere que muchas personas en círculos cortesanos sabían o sospechaban la verdad sobre su paternidad. Y sin embargo, nadie lo dijo en voz alta. No hubo acusaciones públicas, ninguna reclamación formal. Ese silencio, otra vez, es el punto. La corte Tudor comprendía que reconocer incluso un susurro de una hija bastarda real podía deshacer alianzas, desestabilizar herencias y provocar efectos políticos en cadena. La existencia de Audrey era tolerada siempre que permaneciera sin voz. Ella era una paradoja viviente, beneficiaria de la culpa o el afecto del rey, y víctima de su legado selectivo y despiadado. A pesar del silencio que rodeaba su nombre,
Las transacciones legales y de propiedad de Audrey seguían llamando la atención. Ella y su esposo aparecieron nombrados en documentos legales relacionados con propiedades y disputas territoriales, sobre todo en torno a St. Catherine's Court en Somerset, la lujosa propiedad otorgada a John Malte por Enrique. Esta propiedad, originalmente entregada en circunstancias altamente sospechosas, se convirtió en la piedra angular de la seguridad financiera de Audrey. La propiedad en sí es simbólica. St. Catherine's Court no era una cabaña pequeña, era una mansión señorial adecuada para alguien de sangre noble. Que el sastre del rey recibiera tal hogar desafía la credibilidad, a menos que se acepte que estaba actuando como guardián de alguien mucho más importante que una simple hija ilegítima. Y una vez que John Malte la pasó a Audrey, la ilusión se volvió aún más delgada. ¿Cómo pudo la hija de una lavandera terminar siendo la señora de una casa así, casada con un caballero con posesiones que eclipsaban a las de muchos nobles verdaderos? Aún más fascinante es que la corona nunca impugnó su reclamación sobre estas tierras. En la Inglaterra Tudor, las concesiones reales de tierra eran cuidadosamente gestionadas y vigiladas. La idea de que Audrey, si realmente fuera solo la hija ilegítima de un sastre, pudiera heredar y mantener esta propiedad sin oposición, desafía el comportamiento típico de la corte. Sugiere, sin duda alguna, que su conexión con el rey era aceptada silenciosamente por quienes estaban en el poder, incluso si nunca podía ser pronunciada. Pero ese silencio también tenía un costo. El nombre de Audrey nunca aparece en los registros reales y no se conoce ningún retrato suyo. No han sobrevivido cartas escritas de su puño y letra, ni diarios, ni reflexiones personales. Toda su identidad ha sido filtrada a través de registros legales, testamentos y los rumores que la historia no pudo suprimir completamente. Es una mujer vista solo de perfil, siempre parcialmente oculta por los hombres que la rodeaban. También debemos observar su vida en comparación con el destino del hijo ilegítimo reconocido de Enrique, Henry Fitzroy. Fitzroy fue abiertamente exhibido, recibió el título de duque de Richmond y Somerset y fue criado con todos los privilegios de un noble, pero incluso él nunca fue legitimado formalmente. Que Enrique hiciera tanto por elevar a un hijo y al mismo tiempo negara incluso un susurro sobre una hija, dice mucho sobre los roles de género y la herencia real durante su reinado. Los hijos, incluso los bastardos, eran valiosos. Las hijas eran pasivos políticos. Y sin embargo, a diferencia de Fitzroy, que murió joven, Audrey vivió hasta la adultez. Su propia supervivencia puede haber dependido de su invisibilidad. No era una contendiente por el poder, no hizo reclamos, no lideró levantamientos, no inspiró facciones. Ella vivió, y eso fue probablemente su victoria. Su matrimonio con John Harrington dio al menos un hijo, también llamado John Harrington, quien tendría una carrera notable, convirtiéndose en cortesano bajo Isabel I y eventualmente siendo nombrado caballero. Que su linaje continuara, y de tal manera es tanto poético como irónico. La hija que Enrique VIII se negó a reconocer puede haber contribuido de forma silenciosa al legado que él trató de controlar con tanta fuerza. Pero la verdadera tragedia de la historia de Audrey no es que fuera olvidada, es que fue escondida cuidadosamente, deliberadamente y con eficacia. Mientras las 6 esposas de Enrique son leyenda y materia de libros de texto, mientras su heredero varón fue elevado y embalsamado en la propaganda real, Audrey solo recibió silencio, sin reconocimiento, sin reclamo. Solo una vida vivida en el estrecho corredor entre la desgracia y el privilegio. No hay un gran drama en su muerte. No hubo juicio escandaloso ni conspiración política. Simplemente desaparece del registro, su vida tragada por la niebla de la discreción Tudor. Su legado sobrevive solo en fragmentos.
en la propiedad que poseyó, en el matrimonio que hizo y en la sugerencia tentadora de que pudo haber sido hija del rey más peligroso de Inglaterra. Transición a una reflexión final: el misterio y la persistencia de la verdad, imágenes de antiguos manuscritos y la noción de un secreto perdurable. Y así nos queda preguntarnos: ¿alguna vez escuchó la verdad de labios de alguien que la supiera? ¿Le confesó John Malte el arreglo en su lecho de muerte? ¿Visitó alguna vez Joan Dingley a su hija, quizás bajo el disfraz de una vieja sirvienta, observando en silencio a su hija caminar por los jardines de una casa comprada con la culpa real? No lo sabemos. Pero el simple hecho de que nos lo preguntemos, que siglos después su vida aún despierte curiosidad, es testamento del poder persistente de las verdades ocultas. Para entender por qué la existencia de Audrey Malte fue un secreto tan cuidadosamente curado, tenemos que ir más allá de los actores individuales y examinar el sistema más amplio en el que vivió, la maquinaria paranoica del poder Tudor, donde la legitimidad no era solo un estatus legal, sino un arma de control. La dinastía Tudor aún era relativamente joven cuando Enrique VII llegó al poder. Había surgido de las cenizas de las Guerras de las Rosas, un conflicto civil que había diezmado la nobleza inglesa y dejado a la monarquía en una posición precaria. Su padre, Enrique VII, había luchado con uñas y dientes para asegurar el trono. Lo reclamó no únicamente por sangre, sino por conquista. Y con ello llegó una comprensión aguda de que el poder podía tomarse tan fácilmente como se heredaba. Este trasfondo explica por qué Enrique Opino estaba tan obsesionado con producir un heredero varón legítimo. Cada hijo que engendraba llevaba el peso de la supervivencia dinástica. Los hijos estaban destinados a gobernar. Las hijas, en el mejor de los casos, eran piezas de negociación en matrimonios políticos, pero los hijos ilegítimos, especialmente las hijas, eran elementos inestables en la fórmula Tudor. No podían heredar el trono, no podían ser públicamente elevados, y sin embargo llevaban la sangre del rey, lo cual, en manos equivocadas, podía convertirse en un símbolo de decadencia real, debilidad o hipocresía. Esta obsesión con el control explica por qué Ethelreda Malte, a pesar de todas las señales que apuntaban a su paternidad real, nunca fue reconocida por Enrique. Amenazaba la narrativa misma que intentaba sostener con tanta desesperación, que su legitimidad, sus matrimonios y sus hijos eran ordenados, incontestables y sagrados, y porque era mujer, su existencia planteaba un dilema particularmente espinoso. Un bastardo varón podía ser moldeado para ser útil, como lo fue Henry Fitzroy, pero una hija solo podía complicar las cosas. Podía casarse con la persona equivocada, podía convertirse en peón de una rebelión ajena, podía tener más hijos con sangre Tudor, hijos que algún día podrían levantarse con reclamaciones al poder. Así que la solución más segura fue el silencio. Al colocar a Audrey bajo la protección de John Malte, un sastre de confianza que no tenía razón para desafiar el orden real, Enrique encontró una forma de cuidar y al mismo tiempo enterrar el problema. Las recompensas a Malte fueron generosas. Audrey fue colocada lo suficientemente lejos de la corte como para evitar el escándalo, pero lo suficientemente cerca de su riqueza para asegurar su seguridad. Fue, en muchos sentidos, la cubierta perfecta. Pero, ¿qué pasa con las personas que sí sabían o sospechaban? Los rumores de la corte eran tan poderosos como las proclamaciones, y hay pocas dudas de que quienes se movían en los altos escalones de la sociedad Tudor tenían sus sospechas sobre la chica con la gran mansión y modales refinados, nacida de un hombre sin esposa ni otros hijos conocidos. En la corte Tudor, donde el linaje se rastreaba con obsesiva precisión, la existencia de Audrey habría levantado cejas.
Y sin embargo, nadie hablaba públicamente. ¿Por qué? Porque hablar significaba arriesgar la ira del rey. Enrique no era conocido por su tolerancia hacia las verdades inconvenientes. Cuestionar a sus hijos, a sus matrimonios o a sus decisiones morales podía, y a menudo lo hacía, llevar a prisión, exilio o ejecución. Ministros, nobles, incluso reinas, aprendieron esto de la manera más dura. El precio del chisme era la muerte. En un clima así, el silencio era autoprotección. La maquinaria del secreto también se extendía a la documentación. Los registros oficiales Tudor eran manipulados, a menudo reescritos, para proteger los intereses reales. Cuando Enrique buscó anular su matrimonio con Catalina de Aragón, redefinió a su hija María como ilegítima por decreto real. Cuando se casó con Ana Bolena, hizo lo mismo con Isabel, solo para revertirlo años después, cuando fue políticamente conveniente. La legitimidad no era solo un estatus, era una frontera movible impuesta por la pluma real. En este contexto, la total omisión de Audrey Malte de los documentos reales no se vuelve sorprendente, sino lógica. Reconocerla abriría las compuertas a demasiadas preguntas. ¿Quién era su madre? ¿Cuándo nació? ¿Fue concebida durante el matrimonio de Enrique con Catalina o incluso con Ana? ¿Y por qué no fue criada en la corte como Fitzroy? Cada una de estas preguntas socavaba la imagen del rey todopoderoso. No es coincidencia que la vida de Audrey se parezca al destino de muchas mujeres borradas por conveniencia real. Consideremos el caso de Elizabeth Blount, la madre de Fitzroy. Fue brevemente elevada y luego casada con un noble, su hijo separado de ella y criado aparte. Consideremos a Mary Boleyn, otra amante real, cuyos hijos aún hoy son motivo de especulación histórica. Estas mujeres y su descendencia fueron instrumentos del deseo de Enrique, pero también amenazas a su imagen. Fueron usadas, silenciadas y desplazadas según convenía. ¿Y qué hay de Joan Dingley, la madre de Audrey? Si realmente dio a luz a la hija del rey, su tratamiento ofrece una visión escalofriante de cómo se explotaba y desechaba a las mujeres del bajo personal real. Joan desaparece casi por completo de los registros después del nacimiento de Audrey. Sabemos que existió, sabemos que trabajó en la lavandería real, lo suficientemente cerca para interactuar con el personal de Enrique. Pero una vez que Audrey es entregada a Malte, Joan se desvanece como un fantasma, sin títulos, sin reconocimiento, sin tierras ni patrimonio. Es como si su única función hubiera sido portar un secreto, y una vez transferido, su vida se volvió irrelevante para la corte. Incluso hay algo trágicamente transaccional en esta transferencia. Joan pudo haber aceptado el acuerdo por la seguridad de su hija o la suya propia. Tal vez se le dio una pequeña pensión, un lugar lejos de Londres, o simplemente se le dijo que desapareciera en una época donde las voces de las mujeres eran tan a menudo desestimadas. El silencio de Joan no solo fue forzado, fue esperado. Sin embargo, estos silencios, el de Joan, el de Audrey, el de Malte, no borraron la verdad, solo la enterraron. Con el tiempo, los documentos de herencia, las concesiones de tierra y las notas genealógicas comenzaron a formar una imagen que los historiadores no pudieron ignorar, que Audrey Malte no solo era real, sino incómodamente reveladora. Lo que hace esto aún más fascinante es que Audrey vivió durante los reinados de al menos 3 monarcas Tudor, Enrique VIII, Eduardo VI y María I, y puede haber sobrevivido hasta el reinado de Isabel I, que evitara las purgas políticas, las guerras religiosas y la agitación faccional de esos reinados es testamento de la eficacia de su ocultamiento. Mientras otros fueron quemados, decapitados o encarcelados, Audrey vivió, pero lo hizo a un costo. Su nombre no pronunciado en las historias escritas por hombres que temían lo que su verdad podría desatar.
En la narrativa más amplia de los Tudor, Audrey Malte es un hilo suelto. Si tiras de él, el tejido cuidadosamente tejido de la imagen de Enrique comienza a deshilacharse. Nos recuerda que la historia del poder no solo se trata de quienes lo ejercen, sino también de quienes son borrados en el proceso. La hija olvidada, la madre silenciada, el sastre convertido en padre. Aunque su nombre nunca apareció en los registros del linaje real y ningún escudo de armas llevó su emblema, Ethelreda Malte, Audrey, logró algo extraordinario para una mujer Tudor. Nacida en el silencio, perduró, se casó bien, heredó propiedades y crió hijos. Pero aún más significativo es que dejó un legado sutil, uno que quizá todavía resuene dentro de la misma corte que una vez no tuvo lugar para ella. Porque mientras Enrique VIII pudo haber elegido borrar a Audrey, la historia tiene una forma de regresar a aquellos que trató de olvidar. Comencemos con su matrimonio con John Harrington. Una unión que ha sido durante mucho tiempo eclipsada por nombres más ruidosos en la historia Tudor. Este Harrington no fue simplemente una elección segura, fue una puerta de entrada. A través de él, Audrey se conectó con una de las figuras más intrigantes de la Inglaterra isabelina, Sir John Harrington, el poeta, inventor y cortesano asociado con la reina Isabel I y citado a menudo como su ahijado. Sir John Harrington, hijo de Audrey, y John Harrington, nació en el privilegio silencioso que su madre había asegurado. Llegaría a ser no solo un escritor e ingenioso, sino uno de los pocos hombres capaces de hacer reír a Isabel, un talento peligroso en una corte plagada de sospechas. Quizás sea más conocido hoy como el inventor del primer inodoro con descarga, al que llamó eufemísticamente el Ajax, y por haber sido exiliado de la corte más de una vez por su sátira irreverente. Pero su éxito, su acceso e incluso su audacia deben algo al legado sombrío de su madre. Audrey pudo nunca haber sido reconocida, pero colocó a su hijo dentro del alcance de la monarquía que una vez la negó. Es poético, en cierto sentido, que su hijo encontrara el favor de Isabel I, hija de Ana Bolena, y por lo tanto alguien que entendía lo que significaba vivir bajo la mancha de una legitimidad disputada. Tal vez nunca hablaron de Audrey, pero el hilo invisible que los conecta corre profundo. Esta conexión sugiere algo profundo, que el linaje de Audrey, aunque suprimido en papel, fue reconocido en silencio donde importaba. La carrera cortesana de Sir John Harrington no puede separarse del pasado de su madre. Incluso en una época en la que la sangre se vigilaba con fanatismo, algunas líneas se permitían existir en los márgenes, siempre que no exigieran un lugar en el centro. De hecho, la supervivencia e incluso la prosperidad de los descendientes de Audrey puede haber dependido de un solo factor: la discreción. Ni Audrey ni su hijo hicieron ninguna reclamación registrada de realeza. No hubo peticiones, ni proclamaciones, ni gestos teatrales para forzar el asunto, y en ese silencio los dejaron en paz. La corte Tudor podía temer al escándalo, pero respetaba el silencio. Mientras Audrey no amenazara la imagen real, podía ser tolerada, incluso discretamente favorecida. Pero que no haya duda, las ventajas que su familia disfrutó no eran típicas de aquellos sin conexiones. Los Harrington ascendieron constantemente en estatus. Sus propiedades permanecieron intactas y su influencia se expandió. Ese tipo de trayectoria era raro para quienes no tenían títulos, y aún más raro para quienes heredaban riqueza de un sastre. Habla volúmenes sobre el poder tácito de la proximidad real. Y sin embargo, incluso mientras seguimos este hilo de legado silencioso, no podemos ignorar el costo que conllevaba. Audrey vivió toda su vida sin un nombre que coincidiera con su sangre. En la Inglaterra Tudor, eso era más que una tecnicidad. Era una crisis de identidad impuesta desde el nacimiento.
Cada carta escrita sobre ella, cada documento legal que la nombraba, se refería a ella en términos que la anclaban a John Malte, no al rey cuya sangre probablemente llevaba. Esa identidad forzada moldeó cómo la veían los demás, cómo se movía en la sociedad y qué oportunidades se le daban o negaban. Debemos recordar, en el siglo XVI, la identidad era una cuestión de supervivencia. Ser la bastarda del rey no era solo escandaloso, podía ser mortal. Si Audrey hubiera presionado por reconocimiento, podría haber sufrido el mismo destino que muchos otros que se volvieron inconvenientes para el trono. Que no lo hiciera habla de su inteligencia, su instinto de conservación y quizás incluso de su dolor. Ella sabía quién era, pero también sabía lo que esa verdad había costado a otros y eligió sabiamente no exigir reconocimiento de una dinastía que ya había elegido olvidarla. También existe el peso espiritual de esa negación. Enrique es recordado por muchas cosas: sus esposas, su reforma, su ego, pero quizás el patrón más escalofriante de su legado es la forma en que manejó a aquellos que no encajaban en su narrativa. Sus esposas fueron reemplazadas, sus hijas fueron desheredadas y luego reincorporadas según la conveniencia política. Su hijo ilegítimo fue celebrado y luego discretamente olvidado tras su muerte. Y Audrey ni siquiera se le concedió la dignidad de ser negada. Fue ignorada. Ese silencio, aunque la protegió, también fue su propia clase de crueldad. Solo podemos imaginar lo que pensaba creciendo en la riqueza, pero sin un origen claro. Sentía gratitud hacia el hombre que la reclamó, John Malte. Alguna vez preguntó de dónde venía realmente. ¿O era la verdad algo que susurraban los sirvientes? Nunca dicho en voz alta, pero siempre entendido. ¿Y qué hay de sus hijos? Se sentó alguna vez con su hijo y le dijo: «Tienes sangre real, pero nunca debes hablar de ello». Nunca lo sabremos. Pero el cuidado con el que se estructuró su vida, el equilibrio entre estatus y secreto, sugiere que cada elección fue deliberada. Incluso su testamento, como el de John Malte antes que ella, fue medido y cauteloso, sin declaraciones audaces, sin intentos de hacer una reclamación tardía a la corona. Solo la gestión silenciosa de propiedades, nombres y bienes, las herramientas de supervivencia para alguien que había visto cuán fácilmente se deshacían las vidas en la corte real. Y ahí, tal vez, es donde vemos a Audrey con mayor claridad, no en las declaraciones, sino en las decisiones. Eligió vivir, proteger a sus hijos, guardar una verdad peligrosa tras labios cerrados. Al hacerlo, moldeó no solo su destino, sino el camino de aquellos que la siguieron. Sus descendientes se movieron libremente por las cortes, sirvieron a monarcas y dejaron legados que aún hoy fascinan a los estudiosos. Es una forma extraña de justicia que, mientras el heredero varón legítimo de Enrique murió joven y sin descendencia, la línea de sangre que tal vez trató de suprimir en Audrey vivió. No en palacios, sino en poesía, sátira e invención. A través de su hijo, su linaje regresó a la corte, no como amenaza, sino como voz ingeniosa, aguda y en última instancia influyente. Audrey Malte nunca se sentó en un trono, nunca llevó una corona. Su nombre no resuena a través de la historia como el de su padre, pero sobrevivió. Vivió una vida forjada en las sombras de uno de los reyes más peligrosos de Inglaterra, una vida moldeada por el silencio, protegida por el secreto y recordada hoy no porque la historia lo permitiera, sino porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué piensan ustedes de la historia de Audrey Malte? ¿Creen que Enrique Eupen la borró deliberadamente de la historia o fue simplemente una coincidencia de las circunstancias? Déjenos sus teorías en los comentarios. ¿Qué otro secreto real les gustaría que desenterremos?